Vamos a hablar sobre el cuidado nutricional en anemias. La anemia es un trastorno caracterizado por la disminución de la hemoglobina sanguínea, lo cual provoca una disminución en la capacidad de los eritrocitos para transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Como síntomas son frecuentes la fatiga, la disnea de esfuerzo, los vértigos, cefaleas, insomnio, palidez, especialmente en las mucosas. Dentro de las causas de las anemias podemos mencionar una disminución en la producción de hemoglobina o de hematíes, aumento en la destrucción de hematíes, pérdidas anormales de sangre. En cuanto a lo que son las anemias nutricionales, es un trastorno caracterizado por la producción inadecuada de hemoglobina o de eritrocitos, lo cual puede ser debido a una deficiencia nutricional de hierro, ácido fólico o vitamina B12. En cuanto a la anemia por déficit de hierro, hablamos de anemia ferropénica. Es una anemia hipercómica y microcítica. En cuanto a la anemia por déficit de ácido fólico, hablamos de una anemia megaloblástica y es una anemia macrocítica. En cuanto a la anemia por déficit de vitamina B12, nos referimos a una anemia megaloblástica perniciosa, es decir, macrocítica. Centrándonos un poco en lo que es la deficiencia de hierro, podemos hablar que las causas de esta deficiencia pueden ser por un aporte inadecuado de hierro en la dieta según las necesidades de la persona, por una insuficiencia en la absorción del hierro a nivel del aparato digestivo, que puede deberse, por ejemplo, a ciertas enfermedades como enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedad celíaca. Puede ser por pérdidas aumentadas de hierro, por ejemplo, con grandes hemorragias como metrorragias ginecológicas. En cuanto a los grados de deficiencia de hierro, podemos hablar que puede ser una deficiencia en primer grado, donde la movilización y disminución de la reserva corporal, la disminución de la concentración sérica de ferritina, hay un aumento de las necesidades de hierro, un aumento de la eficiencia en la absorción intestinal. Cuanto a las deficiencias de segundo grado, si hablamos de una alteración de los mecanismos de transportes de hierro, disminución de las concentraciones de hierro sérico, aumento de la capacidad total de fijación del hierro por la transferrina, disminución del hierro disponible para la eritropoyesis. En tercer grado, podemos hablar de un compromiso de la síntesis de hemoglobina, disminución de las concentraciones de hemoglobina y de hematocrito, aparición de alteraciones morfológicas de los eritrocitos. Acá ya hay manifestaciones clínicas y funcionales por deficiencia de hierro y hablamos de una anemia ferropénica. Es importante tener en cuenta estos grados de deficiencia de hierro, ya que nos permiten actuar en aquellos pacientes, por ejemplo, que están en un primer o segundo grado de deficiencia, para evitar que el paciente llegue a desarrollar la anemia ferropénica. En cuanto a los valores normales de hemoglobina, hematocrito y ferritina sérica, podemos observar que en mujeres la hemoglobina normal está entre 12 y 16, el hematocrito entre un 37 y un 43% y la ferritina sérica en 40. En el caso de los varones, tenemos una hemoglobina normal entre 13,5 y 18, hematocrito entre 43 y 49 y ferritina sérica en 80. Según la Organización Mundial de la Salud, se acepta que existe anemia cuando las concentraciones de hemoglobina en sangre son inferiores a los siguientes valores. En el caso de las mujeres no embarazadas, la hemoglobina tiene que ser inferior a 12 y menor a 13 en los varones. En cuanto al hematocrito, en mujeres no embarazadas menor a 35 y en varones menor a 40. Y en caso de la ferritina, en mujeres no embarazadas menor a 12 y en el caso de los varones también va a ser menor a 12. Según la clasificación de anemias,
en cuanto a lo que es las bajas concentraciones de hemoglobina, podemos hablar de una anemia leve cuando la hemoglobina está entre 10 y 12, moderada cuando está entre 7 y 9,9 y severa cuando es menor a 7. Esto según la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. En cuanto al hierro, es un mineral que interviene en la mayoría de los procesos de óxido de reducción. El hierro total presente en el organismo se encuentra distribuido de la siguiente manera. El 70% lo vamos a encontrar en la hemoglobina, el 25% como reserva en forma de ferritina y de homosiderina, un 4% en los músculos como mioglobina y un 1% en lo que es la formación de enzimas. En cuanto al hierro en los alimentos, el hierro dietario está presente tanto en alimentos de origen animal como en alimentos de origen vegetal. Las principales fuentes de hierro animales son las carnes, vísceras, mariscos y huevos. En cuanto a las fuentes de origen vegetal, vamos a encontrar hierro en las legumbres, verduras verdes, frutas secas, panes y cereales enriquecidos con hierro. Recordemos que ya habíamos visto con anterioridad que en Argentina todas las harinas de trigo, por ley, están enriquecidas con hierro. También tenemos que pensar en la biodisponibilidad del hierro. Esto quiere decir en la cantidad de hierro que vamos a absorber, asimilar y que nuestro organismo va a poder aprovechar. La biodisponibilidad de este mineral depende del tipo de hierro, es decir, si es de origen animal o vegetal, del estado de los depósitos y de los factores intraluminales. Según el tipo de hierro, podemos encontrar en los alimentos hierro hemínico, que es la forma que está presente en la hemoglobina y la mioglobina animal. Pero también vamos a encontrar hierro no hemínico o inorgánico, y es el hierro que forma parte de cualquier otro compuesto y es el que habitualmente encontramos en los alimentos de origen vegetal. ¿Cuáles son los alimentos entonces ricos en hierro hemínico? Las carnes rojas, la morcilla, el hígado, cordero, productos cárnicos y embutidos como paté, chorizo, jamón cocido, jamón serrano y mariscos. ¿Qué alimentos son ricos en hierro no hemínico? Las legumbres, algunas verduras como espinacas, acelgas, las coles, los berros, los frutos secos, pistachos y almendras. ¿Qué pasa con la absorción del hierro? Ciertos factores nutricionales están involucrados en la absorción de este mineral. Aquellos que promueven, o sea, que facilitan la absorción del hierro son el ácido ascórbico, el hierro hemínico, o sea, presente en las carnes, y el alcohol. Y aquellos que afectan, es decir, que disminuyen la absorción del hierro, tenemos el ácido fítico, que lo encontramos en los fitatos, los polifenoles, los fosfatos y las sustancias alcalinas. Con lo cual hay ciertas recomendaciones que podemos considerar para mejorar la absorción del hierro. Por un lado, contrarrestar los factores que interfieren con la absorción del hierro por medio de la presencia de aquellos factores que van a promover la absorción. En segundo lugar, procurar que los factores que promueven la absorción se encuentren en mayor proporción que aquellos factores que van a inhibir la absorción. En tercer lugar, no es necesario ni conveniente eliminar por completo de la alimentación aquellos alimentos que contengan sustancias que interfieren en la absorción del hierro. Y esto es importante considerarlo, ya que si restringimos completamente este tipo de sustancias, vamos a tener otro tipo de carencias nutricionales, las cuales tampoco están recomendadas. Cuando una comida es rica en hierro hemínico, no afecta la presencia simultánea de factores inhibidores, ya que el hierro hemínico se absorbe en un 23% contra un 8% de porcentaje de absorción del hierro no hemínico. Cuando una comida es rica en hierro no hemínico, debe estar acompañada
simultáneamente con los factores facilitadores. Hay que evitar el consumo de infusiones con aporte de taninos en forma inmediata a las comidas ricas en hierro no hemínico. Se podría consumir por lo menos después de 1 hora de estas comidas. Es decir, si yo voy a comer una comida rica en hierro no hemínico y deseo tomar, por ejemplo, un café después de esa comida, debo esperar al menos 1 hora. Cuando se ingieren suplementos de hierro para corregir una deficiencia de hierro o una anemia, es conveniente que se acompañen de jugos cítricos por el aporte de vitamina C y se consuman lejos de infusiones con aporte de taninos. Dentro de las opciones de estos cítricos puede ser, por ejemplo, un jugo de naranja, un jugo de pomelo. En cuanto a lo que es la prevención de la deficiencia de hierro, mejorar a través del manejo de factores favorecedores e inhibidores la biodisponibilidad de la alimentación habitual. Corregir lo antes posible las pérdidas excesivas de hierro presentes en situaciones tales como diarreas crónicas, parasitosis, hemorragias digestivas, pérdidas menstruales en mujeres, por ejemplo, con dispositivo intrauterino. Reducir el manejo de los alimentos fortificados en los grupos vulnerables, perdón, recurrir, no reducir, sino hay que favorecer que los grupos vulnerables y con baja ingesta de alimentos ricos en hierro puedan acceder a ciertos alimentos que van a estar fortificados. Si es necesario suplementar en forma medicamentosa compuestos de hierro y vitamina C durante la primera infancia y en embarazadas, ya que por las altas necesidades no se suelen cubrir la recomendación de hierro con la ingesta habitual. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.